hermanos, es para mí pues motivo de mucho gozo poder compartir con ustedes en este momento. Doy gracias a Dios porque podemos estar unidos, a pesar del distanciamiento físico, podemos estar unidos gracias a la tecnología. Así que damos gracias a Dios por eso. En este momento pues quiero compartir con ustedes una enseñanza que me dio el Señor hace algunas semanas y fue de mucha bendición para mí. Y es mi oración que pues sea de bendición para ustedes y edifique sus espíritus. Yo titulé esta enseñanza como título tiene Cuando el desánimo toca a la puerta. De repente ustedes dirán, Isabel, pero ¿por qué pensar en desánimo en estos momentos donde estamos pues teniendo tiempos de búsqueda intensa del Señor, comunión constante del Señor, lectura de la palabra del Señor, incluso tiempos de oración con los hermanos en la mañana, en las noches? Y de repente, ¿cómo pues el desánimo puede venir a nosotros? Realmente sí, hermanos, aunque tengamos estos tiempos de búsqueda intensa y todo esto, el desánimo puede tocar a nuestras vidas. Y bueno, voy a iniciar con la enseñanza. Para esto vamos a estar buscando en el libro de Nehemías, el capítulo 4, versículo del 10 al 11. En este pasaje del capítulo 4, el pueblo de Israel estaba en arduo trabajo físico, porque estaban en lo que era la reconstrucción del muro. Muy similar a nosotros, nuestro trabajo ahorita como iglesia no es físico, pero estamos en un arduo trabajo espiritual, ¿verdad? Estamos orando por nuestro país, orando por toda esta situación. Estamos espiritualmente con bastante trabajo, igual que el pueblo de Israel en ese momento. Entonces dice el versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Entonces, vamos a iniciar. Este pasaje nos muestra 4 factores que nos pueden llevar a desanimarnos. Primero, antes de identificar estos factores, sería bueno saber qué es el desánimo. Los profesionales de la salud mental definen el desánimo como un estado de abatimiento e infelicidad que provoca deterioros de la salud hasta deterioro de relaciones con los demás. Espiritualmente, el desánimo es una condición, ¿verdad? Una condición que afecta a nuestro espíritu y que puede llevarnos hasta alejarnos del Señor. Con los años que tengo en el caminar cristiano, he podido ver cómo el desánimo ha actuado sobre personas que han dado cabida y empieza de una manera pequeña y ya cuando se dan cuenta, pues el desánimo le abrieron la puerta y estas personas han logrado alejarse del Señor. Y realmente pues es así. El desánimo, si nosotros le damos cabida, puede llevarnos hasta ese punto, hasta el punto de alejarnos del Señor. En este pasaje que acabamos de leer, hay 4 factores que nos llevan a pues la condición de desánimo. Podemos identificar 4 factores. El primer factor es el cansancio. El versículo 10, la primera parte lo señala claramente, ¿verdad? Leíamos en antes. En una versión dice, los cargadores desfallecen. En otra dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Y en otra dice, los trabajadores se están cansando. Pensemos ahorita, hermanos, ¿podríamos nosotros estar cansados aún en esta condición que de repente no estamos pues yendo constantemente al trabajo? Algunos no están yendo. Estamos todo el tiempo en nuestras casas, con nuestras familias. Pues les quiero decir que sí podemos cansarnos de la rutina. Las hermanas podemos también cansarnos del trabajo diario del hogar. Yo digo que pues el trabajo del hogar es uno de los más agotadores porque es un trabajo que nunca se acaba. Todos los días hay que hacerlo. Entonces sí podemos llegar a una condición de cansancio. La rutina de repente, los que están trabajando de manera virtual, todos los días estarse conectando a una hora,
y sabiendo también que cuando están en trabajo virtual la demanda es mucho más grande que cuando se está presencialmente, podemos llegar a cansarnos físicamente realmente, aunque no estemos saliendo de nuestra casa, aunque estemos en nuestra casa. El simple hecho de estar todos los días en la casa puede llevar a agotarnos. Así que ese es el primer factor. Lo podemos ver que pasó el pueblo de Israel por esto. Lo primero fue que manifestaron un cansancio. La fuerza de los acarreadores se debilitó. El segundo factor fue la frustración. Dice el versículo 10, la segunda parte. Los escombros que quedan por sacar son demasiados. Los escombros son muchos. Otra versión dice, pues muchos son los escombros. Ellos veían como que su trabajo era en vano, las cosas no cambiaban y veían que pues era mucho el trabajo para lo que ellos estaban haciendo. Ahora meditemos. ¿Nosotros podemos tener estos sentimientos de frustración en este momento? Pues sí lo podemos tener, hermanos. Yo creo que todos de alguna manera hemos pensado, por ejemplo, que este número de contagios aumenta todos los días, que las medidas que debemos tomar nos limitan, cada día fueron más y más en aumento. Nos cuidamos de salir nosotros, pero en cambio vemos otras personas que no se cuidan de salir y que pueden afectarnos a nosotros. Todos estos pensamientos, todas estas situaciones pueden llevarnos a que nosotros sintamos una frustración. Y principalmente podemos frustrarnos porque es una situación nueva de la cual nosotros no tenemos control, pero el Señor sí tiene control de esta situación. Así que este es el segundo factor, sería la frustración. El tercer factor es el fracaso. La última parte del versículo 10 nos deja ver cómo el pueblo expresaba su sentimiento de fracaso. Dice, jamás podremos construir la muralla, dice una versión. Otra versión dice, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Frases que denotan totalmente un sentido de fracaso. Hoy creo que todos hemos tenido de alguna u otra manera expresiones de un sentimiento de fracaso. Creo que en algún momento hemos pensado jamás van a encontrar la vacuna, jamás de repente podrán controlar los niveles de contagio, jamás la economía volverá a ser la misma, jamás las condiciones del medio ambiente van a poder ser las mismas, vamos a tener que seguir viviendo con mascarillas y este tipo de cosas. Entonces son sentimientos que pueden venir a nuestras vidas humanamente, sentimientos de fracaso, pero el Señor tiene el control y tenemos que enfocarnos en eso, que el Señor tiene el control. Y el último factor que nos puede llevar a desanimarnos es el temor. Y yo diría pues que en lo que estamos viviendo ahorita, creo que desde un inicio es algo que todos hemos experimentado. Vamos a ver aquí en el versículo 11 cómo el pueblo de Israel manifestó este temor. Decía, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima, así le decían los enemigos, y ellos escuchaban que los enemigos hacían estas declaraciones. Otra versión decía, nuestros enemigos maquinan. Ellos sentían realmente temor por las declaraciones que escuchaban de su enemigo. Hoy en día el panorama no es diferente. Tan solo con, prender la televisión todos los días, ver la rueda de prensa, ver las noticias nacionales como internacionales, es normal, hermanos, que sintamos temor, es normal que sintamos temor, que de repente, pues, los que tenemos niños, sintamos temor a que a ellos le ocurra un accidente y tener que salir con ellos a una instalación de salud, que es algo riesgoso en este tiempo, ¿verdad? Tener temor de contagiarnos nosotros, tener temor de que de repente pues la situación demore mucho y venga la escasez a nuestros hogares, es normal y pues todas estas situaciones es como en ese caso el enemigo estaba hablándole al pueblo de Israel. A nosotros estas situaciones nos pueden llevar a sentir temor. Entonces, hermanos, humanamente podríamos decir que en esta condición de aislamiento social, como le han denominado, podríamos tener estos 4 factores presentes.
porque aunque estamos, como les dije, desde el inicio de nuestras casas, de igual manera, pues vamos a estar expuestos a estos factores. Toda la condición del país y del mundo nos puede llevar o nos está llevando pues a tener estos factores presentes. Entonces es importante que vayamos delante del Señor y nos evaluemos. Evaluemos cómo estamos y seamos sinceros con el Señor. Si estamos experimentando alguno de estos factores, si nos sentimos cansados, si nos sentimos frustrados, fracasados e incluso con temor. Y sobre todo es importante, hermanos, también que nos evaluemos si hemos abierto ya la puerta al desánimo. De repente podemos evaluar nuestras acciones van a denotar si estamos o no desanimados. De repente algunos hemos pensado, ya de repente no participo en el tiempo de oración de las tardes, si no se van a dar cuenta finalmente. El pastor no se va a dar cuenta, los líderes no se van a dar cuenta si yo participé o no participé. De repente sentimos también que todas estas actividades que estamos teniendo como iglesia son muy abrumadoras y no queremos pues que nuestro tiempo de estar en casa nos los estén, como quien dice, limitando a estas actividades. Pero tenemos que evaluarnos porque esas son cosas que el enemigo envía a nuestras mentes, son dardos que envía. Realmente lo que quiere el enemigo es que nos alejemos, primeramente de los hermanos y después del Señor. De repente algunos ya han experimentado pensamientos de que hasta le molesta que los hermanos le escriban o le llamen. De repente quieren sacar ya un tiempo para ellos y sus familias. Un día donde no haya nada que tenga que ver con la iglesia porque nos sentimos muy abrumados. Si estos pensamientos han venido a nosotros, hermanos, es importante que nos evaluemos y vayamos delante del Señor, porque estamos en una condición de riesgo que nos puede llevar a desanimarnos aún en este tiempo donde nosotros creemos que estamos en una ardua actividad espiritual. Y ese es, pues, en realidad la conclusión de este mensaje. Pero también, así como le dije que tenemos todos los factores para llegar a la condición de desánimo, le tengo una buena noticia. Tenemos al Señor, al Shaddai, al Todopoderoso Dios y sus promesas. Y le voy a leer 3 promesas que tienen que ver acerca del desánimo. Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Les dejo un regalo, dice otro pasaje de la Biblia: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. Y el último pasaje, el Salmo 31:24, dice: cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. Sé que usted y yo esperamos en el Señor, así que les invito a que en esta noche cobremos ánimo y nos armemos de valor si estamos enfrentando alguno de estos sentimientos, ¿verdad? Por último, volvamos al pasaje de Nehemías 4, versículos 19 y 20, cuando Nehemías le decía al pueblo: la tarea es grande y extensa. Nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. ¿Eso no le suena familiar a la condición que estamos ahorita como iglesia? En otras versiones dice: estamos repartidos los unos de los otros. Estamos separados unos de otros. Otra versión dice: lejos unos de otros. O sea, estamos en una condición similar a la que nosotros estamos. Pero ¿qué sigue diciendo el pasaje en el versículo 20? Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy, hermanos. Nos está diciendo: cerremos filas como familia ante el desánimo. ¿Por qué? Termina este pasaje de decir: nuestro Dios peleará por nosotros. Y así será con nuestro pueblo del Shaddai. El Señor peleará por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.